Bienvenidos a este primer módulo de la formación en biosistémica. Como descodificadores profesionales, todos alguna vez pasamos por esa sensación en consulta donde, a pesar de encontrar el resentir y el evento desencadenante en la vida coyuntural de la persona, el síntoma parece tener una raíz que se nos escapa, como si no perteneciera del todo a la biografía del consultante. Esta filmina que ven en pantalla es el corazón de nuestra propuesta. A la izquierda, observamos la complejidad de la biología celular. La célula no miente. Ella responde a un estrés, a una necesidad de supervivencia inmediata. Pero a la derecha, vemos que esa célula está conectada a un entramado de raíces profundas, que sería el alma familiar. La biosistémica es precisamente el puente que nos permite transitar entre la lógica biológica de Hammer y la lógica sistémica de Hellinger. Elevemos la mirada, entonces. ¿Qué significa elevar la mirada del síntoma individual a la red transgeneracional? Significaría dejar de ver al consultante como un individuo aislado y empezar a verlo como una terminal de un sistema familiar. Nos evoca como si fuera que el síntoma es una luz roja que se enciende en el tablero del auto. La biodecodificación tradicional nos enseña a mirar qué parte del motor, o sea, qué órgano, está fallando y bajo qué estrés. Pero la mirada sistémica nos invita a preguntarnos, ¿a quién le pertenece realmente esta alarma? Muchas veces la biología de nuestro consultante está reparando o recordando algo que realmente no le sucedió a él, sino tal vez seguramente a un ancestro. Acá es donde el síntoma deja de ser solo una solución biológica para convertirse en un acto de amor ciego o lo que le llamamos la lealtad invisible. Por eso, en este curso no solo vamos a descodificar el órgano, vamos a descodificar el lugar que ocupa esa persona en su red familiar. A lo largo de estos 13 módulos nos vamos a enfocar en cómo llevar esto a la sesión particular. No necesitamos montar una constelación grupal con 20 personas para poder ver el sistema. A través de estas plantillas, las fechas como aprendiste a leerlas, los objetos simbólicos o simplemente la escucha entrenada, podemos detectar el desorden sistémico detrás de las patologías. En esta formación aprenderán que cuando la biología dice, por ejemplo, necesito más tejido en el pulmón por miedo a morir, la sistémica puede estar diciendo, estoy respirando por el abuelo que murió asfixiado en la guerra. Al unir ambas miradas, la liberación es mucho más rápida y sobre todo evitamos que el síntoma salte de un miembro a otro de la familia constantemente. Antes de pasar a la siguiente filmina, los invito a pensar en ese caso difícil, si lo tienen hoy en consulta. Ese consultante que entiende todo desde el intelecto, pero cuyo cuerpo no suelta el síntoma. Pregúntense entonces, ¿y si este síntoma no fuera una respuesta a su vida, sino una pieza de un rompecabezas que se empezó a armar 3 generaciones atrás? Empecemos entonces a construir este puente. Cuando el conflicto biológico persiste, podríamos decir que la realidad clínica es el techo del decodificador. Pasamos a la segunda filmina y ya estamos entrando de lleno en lo que yo llamo la realidad en consultorio. Todos alguna vez hemos tenido ese consultante que llega diciendo, sí, ya sé por qué me pasa esto, ya encontré el momento semilla, ya lloré el conflicto, hice el duelo, pero el síntoma sigue ahí. Si el síntoma sigue ahí, es porque realmente no encontró la causa, si no, no lo tendría. O
peor aún, el síntoma remite en un órgano y a las pocas semanas se desplaza a otro con la misma carga simbólica. ¿Qué sucede entonces cuando la técnica impecable de la biodecodificación parece chocar contra un muro? Acá es donde la biosistémica nos da la respuesta. El conflicto biológico persiste porque su función no es solo proteger la vida del individuo, sino también mantener la cohesión del sistema. El individuo termina siendo como una red, como una terminal de una red. Miren la imagen. Vemos un cuerpo donde el corazón brilla como una brasa encendida, pero rodeado de una atmósfera densa, de una red invisible. El desafío que hoy les propongo es este: dejar de ver al individuo como una isla. En la biodecodificación clásica, a veces nos volvemos como muy quirúrgicos. Buscamos el drama de la persona y su psique. Pero cuando integramos biosistémica, vemos al consultante como una terminal, como si fuera una red eléctrica, como si una lamparita parpadeara. Y a veces el problema no es el filamento de esa lamparita, sino la sobrecarga en toda la red de la casa. El consultante recibe una información que viene de muy atrás. Si solo trabajamos la lamparita, la red se volverá a fundir o puede encender otra en otra habitación. Por eso, el síntoma que nos remite es, en realidad, un síntoma que está ocupado, sirviendo a alguien más en el clan. Y la premisa mayor sería: amores inconclusos. Lean con atención la premisa que cierra esta filmina, porque es una de las frases más profundas que vamos a integrar. Porque el cuerpo no es un escenario aleatorio, es el lienzo donde se proyectan los amores inconclusos del clan. ¿Qué sería entonces un amor inconcluso? Es un duelo que no se cerró, una exclusión que dolió demasiado, un abuelo que fue olvidado, un hijo que no fue nombrado. El sistema familiar tiene como si fuera una ley de hierro. Nadie, absolutamente nadie, puede ser excluido. Si el sistema no puede integrar ese dolor a través de la conciencia o la palabra, entonces va a utilizar al cuerpo de los descendientes como lienzo. El síntoma es la forma en que el sistema mira a quien fue olvidado, muchas veces. Por eso, mientras no miremos el amor que quedó atrapado en el pasado, la biología va a seguir sosteniendo la brasa encendida en el presente. Cuando vean un síntoma que persiste o se desplaza, se sigue desencadenando, no busquen un error en su biodecodificación. Empiecen a buscar la lealtad. Pregúntense, por ejemplo, ¿a quién está amando este consultante a través de esa enfermedad? ¿A quién está intentando traer de vuelta al clan con ese dolor? En la persistencia del síntoma no hay un error biológico, hay una fidelidad sistémica ciega. Y nuestro trabajo es transformar ese amor ciego en un amor consciente. Vamos a pasar ahora del DHS a la implicancia sistémica. El punto de partida es el DHS. En esta tercera imagen entramos en el corazón metodológico de nuestra formación. A la izquierda vemos el terreno conocido, la biodecodificación. Aquí nuestro faro es el DHS, ese choque biológico inesperado, vivido en soledad y sin solución aparente que impacta en nuestra psique y nuestro órgano. Como profesionales sabemos que la pregunta de oro en este estadio es:
buscar las fechas, qué te pasó, desde cuándo. Buscamos el instante preciso de programación, ese segundo donde el mundo del consultante se detuvo y su biología tuvo que tomar el mando. Esto es una mirada lineal, biográfica y necesaria, y fundamental. Pero, ¿qué ocurre cuando ese instante de programación parece no ser suficiente para liberar el síntoma? Y a partir de acá empieza el salto cuántico en estos casos. La implicancia sistémica, a la derecha de la filmina, el panorama cambia. Entramos en la biosistémica. Acá el foco ya no es solo el evento traumático individual, sino la lealtad invisible. La imagen esta del iceberg con raíces profundas nos lo dice todo. El DHS que vemos en la superficie es solo la punta de un trauma mucho más antiguo. La pregunta acá da un salto cuántico y nos estremece. Ya no es solo qué te pasó, desde cuándo, sino a quién pertenece realmente esto que se te repite, esto que viviste. Esta pregunta no busca un dato biográfico, sino que lo que busca es una conexión del alma. Nos invita a descubrir a qué ancestro, a qué excluido o a qué destino difícil está intentando honrar el consultante a través de su patología. En biosistémica entendemos que el individuo no enferma solo por su historia, sino por su necesidad de pertenecer a su sistema familiar. En el mecanismo de resonancia, fíjense que lo describimos acá como el trauma actual es un resonador. Esto es vital para tu práctica en sesiones particulares. Lo que el consultante vive hoy como un DHS, por ejemplo, no sé, un despido, una traición, una pérdida, si es reiterativa, si ya lo vivió varias veces, con diferentes escenarios, pero siempre vuelve a lo mismo y siempre le pasa lo mismo, no es un evento aislado. Es una diapasón que entra en resonancia con un trauma sistémico previo que no fue resuelto. Por ejemplo, un conflicto de territorio en el trabajo, que sería el punto épice, el DHS, puede estar resonando con el destierro real que sufrió, no sé, un bisabuelo. Si solo decodificamos el despido actual y vemos en la historia de nuestro consultante que siempre le sucedieron situaciones parecidas, estamos podando las hojas, pero la raíz del trauma, la implicancia, sigue alimentando ese síntoma, esa reiteración. Sería como que el trauma actual es simplemente la excusa biológica que el sistema utiliza para que, por fin, miremos lo que quedó pendiente de atrás. Como decodificadores profesionales, nuestra maestría consistiría en saber movernos entre dos preguntas. Aprenderemos a validar el dolor del yo, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Desde cuándo? Para luego guiar al consultante hacia la sanación del nosotros, hacia la sanación de que pueda ser consciente a quién realmente pertenece ese dolor. Recuerden siempre, siempre, el síntoma es el lenguaje que usa el sistema para decirnos que alguien ha sido olvidado en el camino de la pertenencia. Pasemos ahora a ver cómo se estructuran estos órdenes. Y vamos a empezar por el resonador y las memorias del clan.
el síntoma como una antena transgeneracional. Llegamos a esta cuarta filmina y acá le ponemos nombre y apellido a la teoría. Ya estuvimos hablando de que el trauma actual es un resonador, pero ¿qué significaría esto en la práctica? Significa que el cuerpo del consultante está funcionando como una antena que capta una señal emitida hace décadas o en algunos casos hasta siglos atrás. Observan la imagen. Esa casa antigua en el horizonte representa nuestra historia familiar, el origen. Los destellos que emanan de la persona son la manifestación presente. Lo que estamos diciendo acá es que ciertas enfermedades no son solo desajustes biológicos individuales, sino que tienen una causa original en el transgeneracional. El cuerpo no está fallando, está recordando. Hasta Hammer decía que no existían las enfermedades hereditarias, sino que lo que existía era un mismo conflicto sin resolver. Miremos esta lista que les presento, que es apenas la punta del iceberg de lo que podemos trabajar. Cuando un consultante llega con este tipo de patologías, nuestra escucha debe volverse sistemáticamente de inmediato. Por ejemplo, diabetes. Más allá del conflicto de casa dividida o resistencia, sistemáticamente solemos encontrar memorias de falta de dulzura en el clan o de un territorio que fue arrebatado violentamente. Con el Parkinson, por ejemplo, acá la biología intenta frenar un movimiento. ¿Quién en el sistema tuvo que huir y no pudo? ¿O quién cometió un acto que el sistema intenta temblar para no repetir? Entonces, en descodificación tenemos una herramienta que nos facilita mucho poder encontrar de quiénes vienen, ¿no? De quiénes pueden venir, que es con la lectura de las fechas de nacimientos y de defunciones. En las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el ataque a uno mismo, ¿no? Sistemáticamente es la lealtad absoluta. Me destruyo a mí misma antes de traicionar las reglas de mi clan. Es el conflicto de pertenencia llevado al extremo. Y entre paréntesis, me viene a mente el caso de una alumna que tuvimos en la escuela que tenía 3 autoinmunes. Y vale recordar que para la descodificación no hay grados de dificultad. Ella lo sanó a las 3 autoinmunes. Esto no fue hace mucho, fue hace 2 años. Y bueno, hizo todo un recorrido y la sanó. Y el médico se sorprendió y hasta le pidió si ella podía participar de un grupo de atención psicológica, ¿no? De enfermedades autoinmunes. Y ella le dijo que sí, pero con la condición de poder contarles también la real causa que a ella la ayudó a poder sanar estas 3 autoinmunes, ¿no? O sea, ella igual quiere manifestar y contar que gracias a la descodificación ella pudo sanar esta enfermedad que la torturaba desde casi toda la vida. Bueno, sigamos. Por ejemplo, el cáncer. A menudo representa un crecimiento descontrolado para llenar un vacío. ¿A quién estamos intentando sustituir o retener a través de esa proliferación celular? Esto viene a ser el grito por la inclusión. La frase que ven al pie de la filmina es nuestra brújula terapéutica. Es como una conexión, un grito para incluir, el dolor excluido.
En biosistémica partimos de una premisa radical. La enfermedad es un acto de amor ciego. El síntoma conecta al consultante con una historia que busca resolución. Si hay un excluido, si hubo un dolor que nadie se atrevió a llorar, el sistema elige a un descendiente para que, a través de su síntoma, esa historia vuelva a ser mirada. El síntoma no viene a molestar, viene a decir: por favor, miren lo que pasó atrás, porque mientras no lo vean, yo tendré que seguir gritando en este cuerpo. El rol del decodificador como mediador sería que, como profesionales, nuestro objetivo con esta filmina es entender que no estamos frente a un paciente enfermo, sino frente a un historiador biológico. Tu trabajo en sesión será ayudar al consultante a descifrar esa conexión. Cuando logramos que el consultante vea la historia que busca resolución, el síntoma ya no necesita gritar. El resonador puede por fin entrar en silencio. Pasemos ahora a entender cómo se organizan estas leyes de inclusión. Bueno, entonces, la implicancia, el fenómeno del enredo sistémico. Y es acá donde llegamos a la definición que va a cambiar la forma en que escuchan a sus consultantes, esta implicancia. En las constelaciones familiares se describe este fenómeno como el hecho de quedar enredado en el destino de un ancestro. Observemos la imagen. Vemos a la persona en primer plano, pero detrás, como una sombra que la sostiene y a la vez la limita, aparece la figura de un ancestro. Hay hilos de luz roja que los conectan. Esto no es solo una metáfora, es una realidad energética y biológica. Estar implicado significa que inconscientemente hemos tomado el lugar de alguien que nos precedió. Generalmente es alguien cuyo destino fue difícil, trágico, o que simplemente no fue reconocido por la familia. Y entramos en el terreno más profundo y a veces más duro de nuestra práctica, porque la implicancia genera una anulación de la autonomía. ¿Y qué significa? ¿Qué significa eso? Que el consultante cree que está tomando decisiones propias, cree que los miedos son propios, que son suyos, cree que su enfermedad es un accidente, entre comillas, de su biología. Pero para la biosistémica nos revela una verdad distinta. Se vive, se siente y se enferma para equilibrar la balanza del clan. Porque el sistema familiar funciona como un organismo vivo que busca la justicia. Si un abuelo fue estafado, por ejemplo, y murió en la miseria, un nieto puede estar programado sistemáticamente para no poder retener el dinero, como una forma de decir: ¿sabes qué? Yo también sufro como tú para que no seas olvidado. La enfermedad en este contexto es como un sacrificio inconsciente para compensar una deuda del pasado. Lean conmigo esta frase ahí donde estás, léela conmigo, esta frase central de la filmina. No eres tú viviendo tu vida, es el sistema recordando a través de ti. Y esta frase es la que deben usar siempre en una sesión cuando sientan que el consultante está atrapado en un patrón repetitivo. Es como una invitación a la humildad. Muchas veces, lo que llamamos mi personalidad, mi carácter, yo soy así, son en realidad fragmentos de destino de nuestros ancestros. Cuando el sistema tiene algo que no fue procesado, utiliza la biología de los descendientes como un dispositivo de memoria. Entonces, el síntoma es el recordatorio físico de una historia que necesita ser integrada.
no es un ataque de la naturaleza, es el sistema pidiendo un orden. Entonces, bueno, cuando vemos esto, además de esta frase que vamos a aplicar, también le podemos dar de tarea el duelo transgeneracional o la carta, ¿sí? De duelo transgeneracional. Pero está muy bien que identifiquen frente a las fechas que van a tener en ustedes de quiénes puntualmente están repitiendo o reparando cuestiones. Como decodificadores, nuestra misión, como dicen esta filmina, es ayudar al paciente a recuperar su autonomía, para que él pueda así y para que pueda decir: ahora te veo, ahora te reconozco, reconozco tu destino, pero yo elijo vivir mi propia vida. Porque recuerden siempre que en sesión los consultantes nos vienen a contar una mentira que se creyeron. Y digo una mentira porque en realidad no es algo propio, es algo heredado que creyeron inconsciente o conscientemente que solamente se podía ver desde un lugar o sentir desde un lugar. Y ese es el arte nuestro, llevar siempre al consultante al punto del cambio de observador, porque el observador altera lo observado. Y es ahí donde la gente puede realmente empezar a hacer cambios reales y para siempre. Entonces decía que les decimos, bueno, es como que vean: ahora te veo, ahora te reconozco tu destino, pero yo elijo vivir mi propia vida. Sin este reconocimiento de la implicancia, cualquier proceso de descodificación va a ser solo superficial. Tenemos que liberar al ancestro para que el descendiente pueda por fin habitar su propio cuerpo y su propio presente. Pasemos ahora a ver el origen de este movimiento. ¿Y cuál es el motor oculto? El amor ciego. La biología se pone al servicio de la pertenencia. Para que podamos entender el amor ciego, primero debemos comprender la jerarquía de las necesidades humanas. Para el inconsciente, la pertenencia al clan es más importante que la propia salud e incluso muchas veces más que la propia vida. Un niño que es excluido del clan muere. Por eso, el sistema nervioso está programado para hacer lo que sea con total de asegurar su lugar en el sistema. Miren bien la imagen. El niño carga la maleta, no porque alguien se lo pidió, sino por su instinto de fidelidad biológica. En biosistémica decimos que el amor ciego es la manifestación de una mente infantil que cree en la compensación. El niño ve el dolor de sus mayores y en su pensamiento mágico intenta hacer un canje con el destino. Si yo sufro, tú dejas de sufrir. Es una transacción que la biología toma como una orden de comando absoluta. ¿Por qué lo llamamos, como dice ahí, sacrificio heroico? Sacrificio heroico infantil. Porque para el niño no hay nada más noble que cargar con el peso, por ejemplo, de los padres. En consulta esto lo vemos de forma muy clara en enfermedades crónicas o autoinmunes. El cuerpo ataca sus propios tejidos, su biología, porque el alma está ocupada sosteniendo una lealtad sistémica. Por ejemplo, una mujer con problemas de infertilidad puede estar viviendo un amor ciego hacia una abuela que murió en el parto. Es como que su biología dijera: para serte fiel y no morir como tú, yo no tengo hijos. O yo me muero simbólicamente en mi útero para acompañarte en tu destino. Y acá es fundamental que como decodificadores no veamos el síntoma como algo malo que hay que quitar, sino
como un monumento vivo a un ancestro. Si intentamos quitar el síntoma sin reconocer a quién está honrando ese amor ciego, el consultante se va a resistir inconscientemente, porque para él sanar se siente como abandonar a su ancestro en la maleta. Entonces, detengámonos en la frase: yo me enfermo para que tú no mueras. Esta es la base de muchas patologías graves. Es una lealtad que busca la redención, por así decirlo, del sistema. Ustedes en sus sesiones van a notar que el consultante tiene una ganancia secundaria sistémica, o lo que le llamamos muchas veces una ganancia oculta. Se siente bueno al estar enfermo. Hay un orgullo secreto en el sacrificio. Por eso, la biosistémica, como así pusimos de nombre a este curso, busca desmantelar esa lógica de sacrificio. Debemos guiar al consultante a ver que su sacrificio no ayuda al ancestro. Al contrario, lo encadena peor. Si yo cargo la maleta de mi abuelo, el abuelo nunca descansa porque su destino sigue pesando en el presente. La fidelidad absoluta a través de la enfermedad es en realidad una falta de respeto al destino del otro. Sanar requiere de la valentía de ser feliz, aunque los que estuvieron antes no hayan podido serlo. Y finalizamos esta filmina entendiendo que el síntoma es un maestro de la conexión. Nos indica que hay una historia que busca resolución. Nuestra intervención terapéutica consiste en pasar de la frase "yo lo llevo por ti" a la frase sanadora "lo miro con respeto y lo dejo contigo. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío". Cuando el consultante logra ver que su realidad es el mejor regalo que puede hacerle a sus ancestros, el motor oculto o la ganancia oculta del amor ciego se apaga. La maleta se apoya en el suelo y la biología, liberada desde ese contrato de carga, puede así finalmente iniciar su proceso de reparación real, de sanación real. Recuerden que nunca decodificamos órganos, decodificamos pactos de amor muchas veces que quedaron atrapados en el tiempo. Entonces, imagínense cuántas maletas ajenas creen que están sosteniendo hoy cuando llegan a sesión sus consultantes bajo la etiqueta de una enfermedad crónica. Y seguimos con las dos fuerzas que rigen el sistema, la dualidad del campo sistémico. Llegamos a una de las bases conceptuales más importantes de la biosistémica. Para comprender por qué un síntoma persiste o por qué una historia se repite, debemos entender primero que el consultante está atrapado entre dos fuerzas opuestas, pero a la vez complementarias. Observen la imagen. A la izquierda tenemos un nudo circular de cuerda gruesa que representa el alma familiar. Y a la derecha tenemos un símbolo de infinito luminoso que representa la gran alma. Como decodificadores, nuestra maestría consiste en identificar en cuál de estas dos fuerzas está operando el consultante en este momento. El paso de la izquierda a la derecha es precisamente el camino de la sanación. Podríamos decir que el alma familiar opera como una ley de gravedad que nos tira hacia abajo, hacia las repeticiones, hacia el pasado, mientras que la gran alma es como el aire que nos permite volar hacia el futuro. Ya lo vamos a ir comprendiendo. El alma familiar es la fuerza de la repetición. Hablemos primero del alma familiar, porque Bert Hellinger la describía como una fuerza arcaica y ciega.
Es una conciencia de grupo que no tiene moral. No le importa si algo es bueno o malo, solo le importa la supervivencia del clan. Su ley fundamental es: nadie puede ser olvidado. Es bruto, visceral y arcaico como suele ser el subconsciente. Si alguien es excluido, ya sea por una conducta vergonzosa, una muerte prematura o un secreto, esta fuerza arcaica buscará el equilibrio. ¿Y cómo lo hace? A través de la repetición. El alma familiar, a través de la repetición, obliga a un descendiente a repetir el destino o el síntoma del excluido para que éste vuelva a ser mirado. Por eso, cuando descodificamos y el síntoma persiste, es porque el consultante sigue atrapado en este nudo de ciego de lealtad. Acá la persona no es libre, es un servidor de la memoria del clan. Pero ahora veamos qué significaría la gran alma. Como les adelanté, sería la fuerza de la reconciliación. Por otro lado, tenemos esta gran alma. Esta es una fuerza espiritual y lúcida, a diferente del alma familiar, que es selectiva y excluyente. La gran alma lo incluye todo. Incluye a las víctimas y a los perpetradores, lo bueno y lo malo, mientras que el alma familiar busca el equilibrio mediante el sufrimiento y la repetición. El yo como tú. A veces también busca reparando, pero reparar es lo mismo que repetir. Reparar es querer hacer todo lo contrario compulsivamente a lo que hizo nuestro doble. Pero a la corta o a la larga eso también trae conflicto, por lo cual repetir o reparar sigue siendo más de lo mismo. La gran alma, en cambio, busca la sanación mediante la reconciliación. En este estado ya no necesitamos repetir el dolor del ancestro para honrarlo. Lo honramos como siendo felices y haciendo algo productivo con nuestra vida, haciendo las cosas de manera distinta. La gran alma es la que permite que el sistema evolucione. Cuando el consultante logra salir del nudo de la repetición y se entrega a esta fuerza mayor, es donde el síntoma ya no tiene razón de ser, porque la historia ya ha sido integrada, ya ha sido vista y integrada en el corazón. El rol del terapeuta en movimiento del alma. Veamos a qué se refiere esto. Nuestra labor en la sesión individual es facilitar el movimiento del consultante del alma familiar hacia la gran alma. El consultante llega a nosotros anudado, por así decirlo, como lo muestra la imagen de la izquierda. Su biología está repitiendo una historia para que nadie sea olvidado. Nosotros, a través de la palabra sanadora y la mirada sistémica, le mostramos que puede pertenecer de una manera nueva. Le enseñamos que puede mirar al excluido con amor desde la gran alma, sin necesidad de enfermar como él. Y que al contrario, cuando hacemos esto, no solo nos liberamos nosotros, sino que también liberamos la memoria de ese gran dolor del ancestro. Es como si lo liberáramos a él también. Sanar es pasar de la lealtad ciega que repite el drama a la lealtad luminosa que reconoce el pasado y elige el presente. En los próximos módulos vamos a ir viendo exactamente cómo realizar ese movimiento en el consultorio. Y acá es donde quiero hacerles hincapié en la diferencia que hay entre un biodecodificación integral y un biodecodificador clásico. El clásico suele quedarse en el alma familiar. Busca el trauma, ya está. O lo coyuntural y ya está. Pero los decodificadores que decodificamos de manera integral, que no solo decodificamos enfermedades, sino también cualquier tipo de problemática, nos lleva, somos los que llevamos al consultante al encuentro con la gran alma, buscando la paz, integrando la paz desde otro lugar totalmente distinto. Veamos ahora el campo morfogenético.
la información más allá de los datos. Llegamos ahora a un concepto que suele quitarle un gran peso de encima tanto al terapeuta como al consultante: el campo morfogenético. Como decodificadores tradicionales, a veces nos sentimos frenados si el consultante es adoptado, si no conoció a sus abuelos o si no tiene las fechas exactas de nacimiento o de función para armar el árbol. Igual les recuerdo en este punto que siempre, si el consultante fue adoptado, no está de casualidad en la familia, o sea, si el consultante es adoptado y no tiene datos de su familia biológica, no hay ningún problema, porque lo que se toma son los datos, en caso de que tengamos datos, de la familia que lo adoptó, porque justamente por sincronicidad morfogenética no está de casualidad en esa familia. Entonces utilizamos los datos de la familia que lo adoptó. Pero a veces, bueno, también sucede, como vamos a ver ahora, que hay personas que no tienen muchos datos. ¿Y qué pasa? Si no tengo datos, no puedo descodificar el árbol. Por supuesto que sí, eso vamos a ver ahora. La biosistémica viene a decirnos, por ejemplo, no te preocupes por el dato. La información está viva aquí y ahora. Miren la imagen de la filmina. Es una gota que cae en el agua y genera ondas que se expanden. Esa es la metáfora perfecta del campo. El evento ocurrió en el pasado, que sería la gota, pero la vibración, la onda, sigue presente en el consultante hoy. No necesitamos a veces ir al pasado a buscar la gota, solo tenemos que aprender a leer la onda en el presente. El consultante, en definitiva, es como si fuera el árbol en vivo. Esta es la premisa mayor de esta filmina: la información viva que vibra en el presente. Ustedes tienen que entender que el consultante que se sienta frente a ustedes es un árbol genealógico completo. A veces no necesita que traiga papeles si no los consigue. Toda la historia del sistema está codificada en su campo energético y biológico. Rupert Sheldrake, el biólogo que desarrolló esta teoría, explica que estos campos son estructuras invisibles que organizan la forma y el comportamiento de los sistemas vivos. En nuestra sesión, esto significa que la memoria del clan no está en un archivo muerto, está en la postura, por ejemplo, de los hombros del consultante, en la forma en que evita mirarnos a los ojos cuando habla de su madre, o en el síntoma físico que se activa justo cuando mencionamos un tema específico: una tos, una risa, un suspiro, una caída de lágrima. El campo es el wifi del alma familiar y nosotros solo tenemos que aprender a sintonizar la señal. Por eso siempre digo que somos como detectives del alma, porque lo que observamos también es lo que está más allá de las palabras, ¿sí? Más allá de la historia que se viene contando el consultante. Y que si el consultante supiera por qué hoy está viviendo lo que está viviendo, no estaría en una situación de conflicto para venir a una sesión. Entonces somos nosotros los que tenemos que aprender a veces a leer más allá de las palabras. Por eso también siempre les recomiendo a quienes dan sesiones online que sea siempre a través de Zoom. ¿Por qué? Porque a través del Zoom podemos ver todo este campo, podemos ver dónde está ubicado, cómo se sienta, cómo habla. O sea, la amplitud de la cámara nos da esa facilidad, igual que si estuviéramos presencial. Así que ese es un dato importante. Los descodificadores no hacemos videollamadas, ¿sí? Tenemos que buscar el ámbito que sea igual a una sesión presencial. Bien. El campo se abre en la sesión.
¿Cómo accedemos a este campo en una sesión individual de biodecodificación? O sea, no es a través de un interrogatorio policial buscando fechas. El campo se abre a través de la postura, como les decía, el tono de voz y la disposición espacial. Como expertos, debemos agudizar nuestra observación. Si al hablar de una herencia, por ejemplo, el consultante inclina su cuerpo hacia un lado, como si hiciera lugar a alguien, el campo nos está contando de un excluido. Si su tono de voz se vuelve infantil al hablar de su síntoma, el campo nos muestra, por ejemplo, al niño en amor ciego. Inclusive en una sesión con muñequitos, si alguien sabe de los muñequitos y los utiliza, por ejemplo, el ver a qué distancia pone el objeto que representa su síntoma del objeto que lo representa a él, nos está dando el diagnóstico sistémico exacto. No hay error posible cuando ya estamos en el campo. El campo se forma instantáneamente desde el momento que se abre la sesión, más allá de que también usemos un campo simbólico como puede ser utilizar muñequitos. La verdad del sistema siempre se proyecta en el espacio presente si sabemos mirar. Entonces, la liberación del saber intelectual, ¿qué sería? A ver, para cerrar esta filmina, quiero que integren esto. A veces, o sea, si tenemos fechas, con la fecha podemos leer más rápido, pero no hace falta que tengamos todas las fechas. Podemos leer un árbol entero sin fechas y denotar qué es lo que le está afectando a nuestro consultante y de quién. Porque no se requieren a veces estos árboles genealógicos completos. Esto es revolucionario para el consultante. También le quitamos la presión de tener que investigar. Yo siempre a mis consultantes les digo que busquen datos, porque obviamente si traen fechas me va a dar la posibilidad de hacer esta lectura mucho más rápido. Pero siempre les aclaro que para la sesión anoten en una hojita, no hace falta que hagan el árbol, sino que anoten primer nombre y segundo nombre de todas las personas que son más grandes que él, padres, abuelos, tíos, bisabuelos, lo que consiga sin estresarse, le remarco. Y que tome nota y que lo tenga en una hojita por si lo necesitamos en la sesión. Entonces, bueno, pero a veces hay gente que no tiene acceso a datos y bueno, también le podemos transmitir una tranquilidad por este lado y aplicando esta forma, ¿no? Tu cuerpo sabe y tu campo sabe. La sanación ocurre cuando dejamos de buscar en el intelecto y empezamos a sentir la resonancia en el campo. Por eso también esta premisa es muy importante, no solo para el consultante, sino para ustedes. Cuando están en la sesión, quítense todo lo teórico del conocimiento de encima. Sintonicen con el consultante porque la información les va a llegar. Y confíen en la intuición del instante, porque se van a sorprender ustedes mismos de las cosas que van a decir que no saben de dónde las sacaron, pero en realidad es porque mágica y oportunamente se activa este campo morfogenético sin que nos demos cuenta. En los próximos módulos les voy a mostrar técnicas específicas para leer estas ondas en el agua, pero hoy quedémonos con esta certeza. La información necesaria para la sanación siempre está disponible en la sesión, porque el consultante en sí mismo es el mensajero de todo el sistema. El síntoma es simplemente el punto donde la onda del campo se vuelve carne. Veamos cómo es esto del arte de mirar, la fenomenología. Esto de dejar de interpretar para empezar a ver realmente. Entramos en una de las herramientas más sagradas de la biosistémica, la fenomenología. En un mundo lleno de etiquetas, diagnósticos y manuales,
La fenomenología nos dice algo aparentemente simple, pero profundamente difícil. Mirar lo que se muestra, sin juicios, sin teorías previas y sin prisa por encontrar una solución. Observen la imagen de la filmina. Una mano cerrada, un puño que trasluce tensión, fuerza contenida, quizá una ira que no puede ser nombrada. Si nos quedamos solo con lo que el consultante nos cuenta, quizá nos perdemos esa mano. La fenomenología es el arte de poder captar lo que el cuerpo está gritando mientras la boca intenta mantener las formas. El conflicto entre la boca y el cuerpo, veamos. Como decodificadores nos encontramos constantemente con el consultante racional, que sería aquel que llega a la sesión con un discurso perfectamente armado. A veces incluso ya viene autodecodificado, según él, ¿no? Sin que nos lo diga. Nos dice, por ejemplo, estoy muy bien, ya perdoné a mi papá, entiendo que él hizo lo que pudo, pero ¿qué vemos mientras dice eso? Y sabemos que su cuerpo se encoge, que sus ojos miran compulsivamente hacia el suelo o que su respiración se corta. En sistémica se dice que cuando el cuerpo mira al suelo, está mirando a los muertos. Está conectado con alguien que se fue, con alguien que no tiene lugar. La boca dice estoy bien, que sería la lógica, pero el cuerpo está en un funeral. El sistema biológico. Nuestro trabajo es dejar de escuchar el cuento que nos trae el consultante y empezar a leer el cuerpo, porque ahí es donde reside la verdad del síntoma. Lean con mucha atención la frase que cierra esta filmina. La biología nunca miente. La lógica es experta en el autoengaño. Eso lo hacemos todos, ¿no? Quien más, quien menos. Pero bueno, esta es una verdad absoluta en el consultorio. La mente racional es una experta en crear relatos de supervivencia. Crea justificaciones, excusas y perdones intelectuales nada más. Para que podamos seguir funcionando, es un mecanismo, ¿no? Para que podamos seguir funcionando en el día a día sin que el dolor nos paralice. Sin embargo, la biología no tiene esa capacidad de mentir. El órgano afectado, el tic nervioso, la postura encorvada o ese puño cerrado como el que ven en la imagen, son manifestaciones de una verdad que la mente todavía no se atreve a procesar. El síntoma es la fenomenología pura. No es una idea, es una realidad física. Por eso, en esta biosistémica, nuestra prioridad es la respuesta biológica. Si el consultante dice que está en paz, pero su síntoma de piel se activa, la biología nos está avisando que el conflicto sigue activo, sigue vivo en el campo. Para ser expertos en esto que es el arte de mirar, debemos entrenar nuestra propia presencia. Debemos aprender a estar frente al consultante en un estado de vacío terapéutico. Si yo ya tengo la etiqueta de lo que pasa antes de que termine de hablar, ya automáticamente dejé de mirar. Por eso tampoco me parece bueno que cuando el consultante pide la sesión, nosotros escuchemos durante 40 minutos qué es lo que va a venir a descodificar. Ni siquiera hace falta que le preguntemos qué es lo que va a decodificar. Yo entiendo que a veces tenemos miedito a que la persona venga con un diagnóstico que para nuestra visión es un poco complicado. Bueno, no hay problema, tengan el diccionario en la sesión. No hay ningún tipo de vergüenza, ni quiere decir que no saben. El tener el manual, el diccionario de los síntomas en la sesión si lo necesitan abrir. ¿Sí? Eso hace 10 años que atiendo y siempre tengo el diccionario al lado.
¿sí? Entonces, eso no es ninguna cosa para que se desvaloricen, ¿sí? Al contrario, mejor. Y siempre el consultante nos va a venir, como dice Henry Corbera, siempre nos va a venir a contar una mentira. La fenomenología nos exige estar presentes para captar ese micromovimiento, ese cambio de tono, ese suspiro. Por eso les decía, si nosotros sabemos antes de que venga qué es lo que va a descodificar y nos cuenta toda una historia previa, nosotros, querramos o no, ya vamos a formar un juicio y ya vamos a entrar a sesión con esa información. Y si ya entramos nosotros también con puntos de vista precreados, perdemos automáticamente este poder de conexión y de lectura con el consultante. Hago una salvedad. A veces lo único que pueden preguntar si quieren es si va a decodificar, cuando les piden el turno, si va a decodificar una enfermedad o algún tipo de tema emocional. Si les dice enfermedad, le pueden preguntar ¿qué enfermedad? Nada más. Y si quieren, revisan antes esa enfermedad, pero sin interpretar previamente, sino a título de información, ¿sí? Para ustedes sentir más o menos por dónde va a ir la cosa, pero sin formar juicio. Nosotros tenemos que estar en un estado neutro. No tomamos partido de ningún tipo de posiciones, ¿sí? La fenomenología nos exige estar presentes para captar ese micromovimiento, ese cambio de tono, como les decía, ese suspiro. Ahí, en esos pequeños detalles donde la lógica ignora, es donde el sistema nos está dando la llave para la decodificación real. Recuerden que no crean nada nunca crean nada de lo que el consultante dice hasta que su cuerpo lo confirme. En los próximos ejercicios que vamos a ir viendo, vamos a practicar cómo agudizar esta mirada para detectar las implicancias antes de que el consultante siquiera termine de presentarse. La postura del facilitador, el centro vacío, la metáfora del equilibrio. Llegamos a un punto de inflexión en nuestra formación, y esto es para que nos quede a todos bien claro. Podemos tener toda la teoría de la biodecodificación y todas las leyes de las constelaciones, pero si nuestra postura interna no es la correcta, la sanación se va a detener en nuestra propia puerta. Observen la imagen, piedras en equilibrio perfecto, una sobre la otra. Eso es el centro vacío. No es una ausencia de conocimiento, es una presencia en equilibrio, es un estado de neutralidad donde el terapeuta deja de ser un protagonista para convertirse en un canal. En biosistémica, nuestra mayor herramienta de trabajo no es lo que decimos, sino desde dónde miramos. Sin juicio. Mirar a los ancestros difíciles sin juicio. Por ejemplo, el primer pilar de esta postura es sin juicio. Esto suena fácil en la teoría, pero en la práctica es un desafío enorme. Realmente, ¿podemos mirar al ancestro perpetrador, al abusador, al estafador o al abandonador con el mismo respeto que miramos a la víctima? Si en la sesión yo juzgo al ancestro del consultante, me pongo de parte de uno y excluyo al otro. Y como ya aprendimos y comprendimos, lo que se excluye se repite. Si juzgo al abuelo alcohólico, estoy bloqueando la sanación del nieto, porque el nieto lo que necesita es integrar a ese abuelo para estar completo.
Nuestra mirada debe ser siempre de respeto absoluto por todo lo que fue, así tal y como fue, reconociendo que cada miembro del sistema actuó bajo sus propias implicancias y dolores. Cada uno hizo lo que pudo. Aunque desde la afuera a veces nos parece horrible lo que alguien haya podido hacer. En realidad, todos en el clan hicieron lo mejor que pudieron. Porque recordemos que quien actuó así también actuó bajo la sombra de algún programa de más atrás. Otro punto. Sin intención. Tenemos que renunciar al deseo de salvar. Este es el segundo pilar, quizás el más revolucionario. Sin intención. Nosotros neutros en la sesión. Bert Hellinger era tajante en esto. El deseo de salvar, decía, es a menudo un deseo arrogante. Cuando queremos salvar desesperadamente al consultante, nos ponemos por encima de él, como si nosotros supiéramos mejor que su propio sistema qué es lo que debe ocurrir. Tener intención es poner nuestra voluntad por delante del destino del otro. En el centro vacío, ahí es donde renunciamos al éxito terapéutico personal. No estamos ahí para colgarnos una medalla de yo lo curé, porque en realidad nosotros no curamos nada, eso lo hace el consultante. Estamos ahí para permitir que el campo actúe. Cuando soltamos esa presión de tener que lograr un resultado, el campo se siente libre para mostrar la verdadera solución. Veamos ahora sintonía. ¿Qué es? Sintonía. Respetar el destino y el tiempo. El tercer pilar es esto, la sintonía. Esto significa respetar el destino del consultante y sobre todo su tiempo de maduración. A veces como decodificadores vemos la solución mucho antes que el consultante. Vemos la implicancia clara como el agua y algo que nos parece obvio y queremos empujarlo a que la vea. Pero la biosistémica nos enseña que forzar una toma de conciencia también es como una forma de violencia. Sintonía es caminar al lado del consultante, ni un paso atrás ni un paso adelante. Es confiar en que su alma tiene un ritmo propio. Si un síntoma no cede, es porque todavía hay algo que ese sistema necesita proteger. Respetar el síntoma es respetar el tiempo que el consultante necesita para estar listo para la verdad. El otro pilar, conclusión. El terapeuta es como un espacio sagrado. Y para cerrar esta filmina les pido que respiren este concepto del centro vacío. Ser un facilitador biosistémico, un decodificador integral, requiere la humildad de ser nadie, para que el sistema del otro pueda hacer todo. Al cultivar el no juicio, la no interpretación y la sintonía, nos convertimos en un espacio sagrado y seguro. Y es precisamente en ese vacío, en ese silencio de nuestro ego, donde siempre ocurren los milagros de reconciliación, de sanación, de mejoras de vidas enteras. No somos nosotros quienes sanamos, es la sintonía con la gran alma la que hace el trabajo. Nuestra única tarea es mantener estas piedras en equilibrio. Decodificación sistémica del sobrepeso. Pasemos a un ejemplo desde la mirada de la decodificación sistémica con el sobrepeso. Esto que vamos a compartir es una parte, o puede ser
una de las causas de sobrepeso en algunos consultantes, porque recordemos que el sobrepeso es multifactorial. Pero vamos a ver el sentido biológico desde la mirada sistémica, desde esta parte biosistémica. La base conocida, digamos. Llegamos a esta parte, ¿no? Donde vamos a dar un ejemplo con esta parte práctica, este ejemplo práctico. Como por ejemplo, esto del sobrepeso. Como decodificadores profesionales, todos conocemos la lógica biológica de Hammer sobre este síntoma. Sabemos que el cuerpo acumula tejido adiposo o retiene líquidos bajo un sentido biológico de supervivencia. Y hablamos de la necesidad de protección. Me hago grande para que los golpes no lleguen a mis órganos vitales. O la necesidad de reservas. Acumulo para el tiempo de carencia. Es la respuesta a conflictos de abandono, de silueta o de haberme sentido desprotegido en el territorio. Esta mirada es correcta y es el primer paso. Pero en muchos casos de obesidad persistente también vamos a revisar esto, porque a veces nos quedamos cortos. Ahí es donde la biosistémica, la decodificación integral, nos abre una puerta mucho más profunda. La mirada sistémica. Hacerse ver por los invisibles. Observen la imagen en la filmina, es impactante. Vemos la silueta de una persona grande y dentro de ella una multitud de personas pequeñas. Esta es la representación exacta de la dinámica sistémica del sobrepeso. Hacerse ver por los que fueron invisibles. A veces puede ser otro de los bemoles de sobrepeso. En el sistema familiar, el sobrepeso puede ser un mecanismo de compensación de una exclusión. Si en el clan hubo personas que fueron borradas, olvidadas o que murieron sin que se les diera un lugar, por ejemplo, niños no nacidos, parientes oveja negra o ancestros desaparecidos, el sistema puede intentar equilibrar esa ausencia, por ejemplo, a través del cuerpo de un descendiente. El descendiente se hace grande para que a través de su volumen todos esos invisibles vuelvan a ocupar un espacio físico en la realidad. Por eso también sucede a veces que cuando encontramos que nuestro consultante es yaciente de un hermano anterior, a veces, por ejemplo, por dar el ejemplo, cuando hacen el duelo del yaciente y lo hacen consciente, en casos de sobrepeso a veces también contribuye a que bajen bastante de peso. Cuanto más, imagínense si vemos que en el árbol es doble, por ejemplo, de alguien que desapareció y nunca más se habló de él, o de ejemplos como los que estábamos viendo. La dinámica. Un cuerpo que agrega al clan, que alberga al clan. Lean con detenimiento esta frase. El cuerpo se ensancha para albergar a los excluidos del clan. Sistemáticamente, el sobrepeso no es grasa, es gente. El consultante no está cargando solo sus kilos, está cargando los destinos de aquellos que no tienen lugar. Es un amor ciego, llevado a una estructura física. Es como si el cuerpo dijera, si ustedes no tienen sitio en el corazón de mi familia, yo les doy sitio en mis caderas, en mi abdomen, en mis hombros. Por eso, a veces muchas dietas fracasan o producen el famoso efecto rebote, porque si no se sana la causa, va a volver el efecto rebote. Porque si el consultante baja de peso sin haber hecho el trabajo sistémico de inclusión, por ejemplo, su inconsciente siente que está expulsando a sus ancestros de nuevo. Para el alma, bajar de peso sin orden sistémico se vive como un acto de crueldad hacia los excluidos. El cuerpo se resiste a adelgazar porque está cumpliendo una función sagrada de lealtad. Por eso siempre en los casos de sobrepeso
vamos a revisar su transgeneracional, obviamente. El trabajo en la sesión individual, veamos cómo la llevamos, cómo trabajamos esto en sesión. Cuando un descodificador integral biosistémico atiende un caso de sobrepeso, ya no pregunta solo ¿de qué te proteges?, sino que pregunta también ¿a quiénes estás cargando? ¿A quién le estás prestando tu cuerpo para que seas visto? La sanación ocurre cuando ayudamos al consultante a mirar a esos excluidos y decirles: yo les doy un lugar en mi corazón, pero ya no necesito darles un lugar en mi biología. Ustedes pertenecen y yo ahora puedo ser liviano. Al reconocer e integrar a los invisibles en el alma, el cuerpo deja de tener la necesidad sistémica de sostener el volumen. La grasa se vuelve innecesaria porque la memoria ya está a salvo en el corazón. Esta es la diferencia, por ejemplo, entre luchar contra la balanza y reconciliarse con el clan. Vamos a ver ahora esto del cambio de foco, la herramienta práctica, la síntesis un poco de todo lo que venimos viendo. Y llegamos como a la última estación de este primer módulo. Después de haber navegado por la teoría del amor ciego, las implicancias y todo esto del campo morfogenético, es momento de responder a la pregunta que todo profesional se hace. ¿Cómo lo hago en la sesión? Miren la imagen de la filmina. Una piedra simple sobre una superficie de madera, pero proyectando una sombra que parece tener vida propia. Esa es la esencia de esta herramienta. La piedra es el síntoma físico, lo tangible, pero la sombra es la historia sistémica que lo sostiene. El cambio de foco consiste en dejar de iluminar la piedra para empezar a mirar la sombra. Vamos a desglosar este protocolo de 4 pasos. Vamos a ver la identificación y neutralidad. El primer paso es identificar el síntoma estancado. Como dijimos al principio, no usamos la biosistémica para todo. La usamos cuando la decodificación biológica ha llegado a un techo. Identifiquen ese síntoma que no remite, por ejemplo, o que se desplaza. Ese es nuestro ticket de entrada al sistema. El segundo paso es el más interno, entrar en el centro vacío. Antes de hacer cualquier pregunta, el terapeuta debe respirar y soltar el juicio. Debemos vaciarnos siempre de la necesidad de curar al otro. Solo desde este vacío podemos percibir la información del campo. Si estamos ansiosos por encontrar la solución, el campo se cierra. La neutralidad es lo que nos permite que la sombra de la piedra nos pueda hablar. Y ahora vamos a ver la llave, porque acá entramos en la fase de intervención pura. Lean esta pregunta y guárdenla como un tesoro. Si este síntoma fuera una persona olvidada, ¿quién aparecería? Esto no es una pregunta para que el consultante responda desde el intelecto. No queremos que nos diga, debe ser mi tía que murió joven. Queremos que la lance desde el campo y espere a ver qué imagen, qué emoción o qué rostro surge desde su inconsciente. Como decodificadores estamos acostumbrados a preguntar, ¿para qué sirve el síntoma? Aquí cambiamos un poco el foco, si no sería también ver a quién representa el síntoma. Al personificar la enfermedad, le quitamos la etiqueta médica y le devolvemos su identidad humana.
El síntoma, a su vez, deja de ser una falla para convertirse en un alguien que pide ser incluido. El paso final es la representación. Por ejemplo, en la sesión individual, podemos usar un objeto. Puede ser también un cojín, un papel en el suelo o un objeto como la piedra de la imagen para representar a ese síntoma en persona. Podemos graficárselo así también al consultante. Una vez colocado el objeto en el espacio, la clave está en observar hacia dónde mira. Esto es fenomenología pura. Si colocamos un objeto para el síntoma y el consultante, en lugar de mirarlo, mira hacia... Si no mira eso y mira, por ejemplo, hacia una ventana o hacia la puerta, el campo nos está diciendo que el síntoma está conectado con algo o alguien que está fuera de ese espacio actual. La posición del objeto respecto al consultante nos va a decir si es una carga encima, o un muro en medio, o un amor ciego. El consultante no puede dejar de mirarlo. Está simple a la vista si observamos. Y esta simple vista de representación espacial suele ser más reveladora que 3 horas de charla terapéutica, por ejemplo. Es el momento en que el consultante ve su implicancia por primera vez. Solo. Con este cuarto paso, cerramos el círculo de este primer módulo de biosistémica. Hemos pasado de la célula a la red, del DHS a la lealtad invisible y de la queja al reconocimiento. Los invito a que, antes de pasar al módulo 2, practiquen este cambio de foco, incluso con ustedes mismos. Miren, observen un pequeño malestar físico y háganle la pregunta: ¿a quién estás representando hoy en mi sistema? Recuerden, la sanación no es el fin de la enfermedad, sino más bien el inicio de la reconciliación. Cuando el olvido es visto, el síntoma puede finalmente descansar, cesar. Y nos vemos en el próximo módulo, antes de cerrar esto, donde vamos a profundizar esto de los órdenes del amor aplicados a la biología. Vamos a ver ahora el escenario de sanación. La preparación del campo profesional cuando lo queremos llevar es a la práctica. Avanzamos ahora hacia el final de este primer módulo, entrando en la logística del alma, que sería la sesión individual, ¿no? En la sesión individual. Muchos decodificadores se preguntan si es posible lograr la misma potencia que en un taller grupal de 30 personas. La respuesta es que sí. Y a menudo la sesión individual es incluso más precisa en algunos casos porque no hay distracciones. Siempre recuerden tener en claro esto el éxito está asegurado si somos neutros, ¿sí? Como hablamos anteriormente. En esta filmina vemos un espacio de consulta, pero para un facilitador biosistémico, ese escritorio, nuestro consultorio en general, dejan de ser muebles y lo podemos convertir en un campo de representación. O sea, más allá de que algunos ya tengan el tablero con muñequitos, si no lo tenemos, lo podemos representar igual en el momento con lo que tengamos a mano, ¿sí? Cada objeto, desde una caja, un pañuelo, hasta una piedra o un lápiz, pasa a poder ser un potencial representante sistémico. La sesión individual es el espacio donde el consultante, bajo nuestra guía, va a externalizar su mundo interno para poder observarlo desde afuera.
Para que la sesión sea efectiva, debemos entrenar 3 niveles de escucha simultáneos. Uno sería la escucha biológica. ¿Qué órgano está afectado y cuál es el sentido de supervivencia de ese síntoma? Eso desde la base de la biodecodificación. Después tenemos la escucha biográfica. ¿Qué drama vivió esa persona en su cronología que activó el resonador? Y después tenemos lo que sería la escucha sistémica. Mientras el consultante habla, ¿a quién está nombrando el consultante sin darse cuenta? ¿De quién son esas palabras? Como terapeutas, nuestra tarea es notar cuando el consultante deja de hablar como adulto y empieza a hablar desde una lealtad. Si por ejemplo dice, en mi familia siempre fuimos sufridos, no está hablando él, está hablando el alma familiar. En ese momento es donde la sesión individual se abre al sistema completo. El uso de objetos como espejos del sistema, que para eso los vamos a utilizar así, en la sesión individual de biosistémica, los objetos actúan como anclajes. Cuando el consultante está atrapado en un síntoma, su mente está nublada por la emoción. Al pedirle que elija un objeto para representar su síntoma y otro para representarse a sí mismo, ocurre el fenómeno de la desidentificación. Y eso está buenísimo. En ese instante el síntoma deja de estar dentro de su cuerpo y pasa a estar frente a sus ojos. Esto también lo que hace es reducir el estrés biológico de inmediato. Al ver al síntoma representado, el consultante puede por primera vez tomar distancia. Y eso hace que pueda hacerlo consciente de una manera más fácil. Y en esa distancia, además, es donde aparece la claridad para ver la implicancia. ¿Por qué? Porque el objeto no miente. Si el consultante pone el objeto del síntoma pegado a su espalda, ya sabemos que se puede estar refiriendo a una carga ancestral, aunque él no haya dicho una sola palabra, por ejemplo, sobre sus abuelos. Y para cerrar esta filmina, entiendan siempre que su consultorio es un laboratorio de reconciliación. No estamos ahí solo para dar información intelectual. Estamos ahí para facilitar un movimiento del alma. Cada sesión individual es una oportunidad para que un excluido regrese a casa. Por ejemplo, cuando el consultante mueve un objeto en el espacio de la consulta, algo se mueve en su biología y algo se mueve en su sistema familiar. El cambio de lugar físico en la sesión es el preludio del cambio biológico en el cuerpo. Por eso, traten siempre de que cada sesión, sea la reverencia de quien está presenciando un acto sagrado de ordenamiento. También les voy a dejar aparte un videíto para quienes nunca estuvieron en el tema de constelaciones, para que vean de una manera muy sencilla cómo pueden armar un tablero con muñequitos si así lo quisieran, y usar esto también en una sesión cada vez que consideren que sea oportuno utilizar esta parte con un consultante. Y llegamos a la penúltima filmina, y acá es donde todo cobra sentido. Si durante este módulo nos preguntamos por qué el síntoma persiste, acá tenemos la respuesta definitiva. Porque algo o alguien todavía está afuera. Miren la imagen. Es un mosaico de piedras donde falta una pieza central, pero una mano de luz está colocando esa pieza en su lugar. Esa mano es el trabajo del facilitador, del terapeuta biosistémico. El síntoma no es un enemigo a destruir,
sino siempre una señal de que el mosaico de la familia está incompleto. La sanación no ocurre cuando la biología se arregla, sino cuando el sistema se completa. Y acá viene el alivio del alma familiar. Lean esta frase conmigo. El síntoma remite cuando el excluido es reintegrado en el corazón del sistema. El síntoma remite cuando el excluido es reintegrado en el corazón del sistema. El alma familiar, como ya vimos, es una fuerza arcaica que busca equilibrio. Mientras falte alguien, mientras un dolor sea ignorado o un ancestro sea avergonzado, el alma familiar va a seguir en tensión y esa tensión se manifiesta como enfermedad en el descendiente. Cuando en la sesión logramos que el consultante diga, te veo, tú también perteneces, el alma familiar se calma. El orden se restablece por sí mismo. En ese instante, el síntoma pierde su función de síntoma. ¿Por qué? Porque ya no necesita seguir gritando, porque aquello que reclamaba ese síntoma ya ha sido visto. Es un momento de un suspiro profundo, de un alivio profundo, tanto para el consultante como para sus ancestros, aunque no lo sepan. Y pasamos entonces de lo que sería el amor ciego al amor lúcido. Y este es el gran salto evolutivo, pasar del amor ciego, de la enfermedad, al amor lúcido, el reconocimiento. El amor ciego es el niño que te dice, sufro como tú para estar cerca de ti. Y hablo de tú, de ti, porque son las frases de constelaciones familiares, ¿sí? Apréndanlas así, como son. Sufro como tú para estar cerca de ti, dice el niño. Y el amor lúcido es el adulto que, en cambio, dice, te reconozco, te honro y te dejo con tu destino para yo poder vivir el mío. El amor lúcido no necesita el sacrificio de la enfermedad. Es un amor que libera en lugar de encadenar. Sanar es, en última instancia, un acto de madurez espiritual donde dejamos de ser víctimas del pasado para convertirnos en guardianas de nuestra propia salud. Entonces, llegamos a que la inclusión es la cura, el alivio del alma familiar. Llegamos al punto culminante de nuestro primer módulo. Si durante todo este módulo nos preguntamos por qué el síntoma persiste, a pesar de haberlo decodificado biográficamente, acá tenemos la respuesta definitiva. Porque algo o alguien todavía estaba afuera. Observen esta imagen del mosaico. Una mano de luz coloca la pieza que faltaba. Esa es la conciencia de nuestra labor. El síntoma no es un error de la naturaleza. Es un recordatorio de que el mosaico de la familia está incompleto. Como dice el texto de la Filmina, el síntoma remite cuando el excluido es reintegrado en el corazón del sistema. El alma familiar es una fuerza que busca el orden. Mientras haya un vacío, ella generará presión. Pero cuando el consultante logra decir desde el alma, ahora te veo, tú también perteneces, el sistema se calma. Siempre llevemos a nuestro consultante a que lo diga con el corazón. En ese instante de paz, el síntoma pierde su razón de ser. Ya no necesita gritar porque aquello que reclamaba ya fue reconocido. Entonces pasamos del amor ciego al amor lúcido. Este es el gran salto evolutivo que le proponemos al consultante. Pasar del amor ciego, que era la enfermedad, al amor lúcido, el reconocimiento, la sanación. El amor ciego es el niño que dice, sufro como tú para estar cerca de ti.
es un amor que enferma. Pero el amor lúcido, en cambio, es el amor del adulto que puede mirar el destino difícil de un ancestro con profundo respeto, pero sin necesidad de repetirlo. Sanar en biosistémica es un acto de valentía. En biosistémica como en decodificación, ¿no? No está separada una cosa de la otra. Es la valentía de ser feliz y estar sano, incluso si los que estuvieron antes no pudieron. Al restablecer el orden y dar lugar a cada miembro del clan, liberamos nuestra biología de cargas que no nos corresponden. Pasamos del sacrificio a la honra.